tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si se están comiendo, pues muy buen provecho. Hoy, en Conversaciones con, está el hermano Martín Méndez, desde Durango, Durango. Dios le bendiga, hermano Martín. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, hermano Saúl. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, estamos Gracias muy por bien. aceptar la invitación a este proyecto que tenemos, hermano. Estoy muy contento de tenerlo conmigo hoy para poder platicar un poquito acerca de su vida, hermano. No, hermano, al contrario, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado. Gracias por tenerme en cuenta para este programa. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un saludo para su esposa también, en cualquier momento que usted se lo pueda dar. Bueno, iniciando quisiera decirles que como siempre Sí. compartan, le den like y también por ahí que se suscriban a este proyecto, a este canal. Tenemos por ahí 3 tipos de videos ya a la semana. El primero es la entrevista los lunes. Miércoles tenemos al pastor Juan Francisco Holguín desde Cuautitlán Izcalli, lo hemos denominado Héroes y Heroínas de la Biblia hoy. Y los viernes el video con el hermano Nacho Pérez, también de allá de Durango, con la explicación de las palabras griegas y hebreas. Bueno, sin más ni más, vamos a iniciar con esta plática que vamos a tener con el hermano Martín. Para empezar, quisiera preguntarle, hermano, ¿dónde y cuándo nace el hermano Martín Méndez? Ok. Bueno, yo nací en Veracruz. Nací en 1990. Pues recuerdo, bueno, mis papás me cuentan que pues mi nacimiento fue un poco, pues, inusual, se podría decir, ¿verdad? Pues hubo ahí algunas dificultades, pero pues por gracia de Dios, pues me permitió nacer bien. Y pues gracias a Dios me permitió la vida. Le digo, nací yo en Veracruz. Viví ahí como hasta los 7 años, por ahí. Vivíamos en un rancho llamado Tres Valles, allá en Veracruz. ¿Cerca de dónde está Tres Valles, hermano, para ubicarnos por ahí en esta parte? Tres Valles está cerca, se podría decir. Bueno, hay queda cerca lo que es Tustepec, Jalapa. Ok. Esos lugares. Ajá. Casi andaba siendo jalapeño, hermano. Casi. Ok, hermano, platíquenos. Es ahí por el puerto. Ajá. Ok, platíquenos, ¿cómo fue su niñez, hermano? Pues bueno, mi niñez, pues fue una niñez común, pues común y corriente, ¿no? Yo, bueno, pues ahora sí que dentro de la religión tradicional, ¿no? Que es la católica, pues ahí en el pueblo todos los familiares pues eran pues católicos. En el caso de nosotros, bueno, de nuestra familia, hablando de mis papás, pues no nos consideramos católicos en ese momento, en ese tiempo, pero de esos católicos de palabra, ¿no? Sí. Porque no, bueno, yo recuerdo que muy pocas veces fuimos a misa, muy pocas veces hacíamos pues todas esas cosas que se hacen en la iglesia, ¿no? Y pues mi infancia fue un poco diferente, un poco difícil en el aspecto de que pues yo nací por voluntad de Dios, ¿verdad? Me permitió nacer, pero hubo muchas complicaciones, como le decía yo. Yo nací con se puede decir que no muy bien desarrollado del ojo derecho, por lo tanto con ese ojo yo no puedo ver desde mi nacimiento. Por lo tanto tuve algunas dificultades en mi crecimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, yo no veía muy bien en la noche, no podía ver muy bien, distinguir algunas cosas de muy lejos, pero a pesar de todo, tuve una infancia feliz, gracias a Dios con mis padres, mis hermanos, pues tuvimos una infancia bonita en mi recuerdo ya en Veracruz.
Pues como todas las familias, ¿verdad? Faltaban algunas cosas, no teníamos algunas cosas básicas que se necesitaban, pero pues yo era feliz, tuve una infancia feliz en ese tiempo que vivimos en Veracruz. Ya después de tiempo, mi papá tuvo que irse a trabajar a Ciudad Juárez. Me recuerdo que se fue él, dejó a mi mamá ahí con nosotros, ahí a nuestro cuidado. Y como no precisamente si fue al año, creo que sí fue al año, él regresó por uno de mis hermanos. Para ese entonces, una de mis hermanas ya se había ido a vivir con un novio que ella tenía, ¿verdad? De otro lugar. Y nomás estábamos mi mamá y nosotros, mis otros 4 hermanos. Yo tengo 5 hermanos por parte de mi papá y mi mamá, y éramos los que vivíamos en ese tiempo ahí en Veracruz, ¿no? Cuando mi papá se fue a Juárez, se fue como en el 97, creo. 97, 96, por ahí. Y después de tiempo, pues mi mamá una de mis hermanas se enfermó, mi hermana que quedaba se enfermó. Nosotros somos una hermana mayor, mi hermano mayor, después de mi otra hermana, que es la que está antes de mí, luego sigo yo y un hermano más pequeño, ¿no? Después de tiempo, ellos se tuvieron que ir porque una de mis hermanas se enfermó, le digo, y mi hermano menor y yo nos quedamos a cuidado de mi abuela ahí en Veracruz. Tuvimos algunas dificultades en ese tiempo. Bueno, no conocíamos a Dios, ¿verdad? En ese tiempo como lo conozco ahora, pero yo siempre supe, o yo siempre como que tenía inculcado eso de orarle a Dios, ¿no? Señor, pues cuida a mi mamá, a mi hermana, que esté todo bien. Yo pensaba que ellas iban a regresar, pero no, después de un tiempo mi papá llegó por mi hermano y por mí y nos llevó a Ciudad Juárez, y a partir de ahí pues el resto de mi infancia lo viví ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿A qué jugaba el hermano Martín de niño? Pues fíjese, yo me gustaba mucho, por ejemplo, allá en Veracruz, como vivíamos ahí casi toda la familia en ese pueblo, pues jugábamos con mis primos, jugábamos que a las escondidas, bueno, allá le decíamos el bote escondido, ¿no? Que creo que en otros lugares es el bote pateado, que uno tenía que patear un bote y el que le tocaba tenía que ir a buscarlo. En lo que él iba a buscarlo, todos los demás corríamos a escondernos. Lo bonito de allá de Veracruz es que allá era muchas áreas verdes, muchos árboles, mucho monte, y entonces pues nuestra infancia fue un poco más limpia, ¿no? No había tanta tecnología, jugábamos en el monte, hacíamos casas en los árboles, jugábamos. A mí el fútbol no era uno de mis deportes favoritos, pero igual jugábamos a veces fútbol, jugábamos los típicos juegos de antes, ¿no? Que ahorita ya casi no hay. Jugábamos el juego ¿cómo se dice? Las traes, los encantados, todo ese tipo de juegos bonitos jugaba yo con mis primos allá en Veracruz. Ya después, cuando llegamos a Juárez, pues ya hubo muchos cambios, porque empezamos a conocer más cosas. Ya nuestros juegos ya eran un poquito diferentes, ¿no? A los de allá de Veracruz, pero igual seguían siendo juegos bonitos, ¿no? Juegos más inocentes, se podría decir. ¿Y el que dijo la trae? ¿Cómo? ¿Se acuerda cuando decían, vamos a jugar a la trae? Respondía uno, ¿y el que dijo la trae? Y a correr. Sí, y todos a correr, sí. Sí, claro. Hermano, ¿y cómo? Hace un rato me comentaba acerca de que cuando usted nació, uno de sus ojos era el cual no miraba. ¿En qué punto usted llega a este tiempo a que ya pierde su vista? Ok, fíjese, yo estudié estudié lo que es la primaria ya en Ciudad Juárez. En Veracruz, desafortunadamente, yo no pude ingresar a la escuela, y ya en Juárez fue cuando yo llegué a ir a la escuela. Como le digo, yo no era mucho de deportes. A mí me gustaba mucho
mucho dibujar. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho más, me gustaba dibujar. Yo tenía mis libros, mis cuadernos, mis libros de dibujo, de esos que son así toda la pasta blanca, la hoja blanca. Claro. Y yo me gustaba mucho dibujar cualquier cosa, ¿no? Me gustaba dibujar paisajes, me gustaba dibujar personajes de caricaturas de ese tiempo, cosas así. Y yo tenía mis libros de dibujos, pero recuerdo cuando yo perdí la vista, se puede decir, que fue en el 2001. Ok. Recuerdo que yo tenía 11 años. Sí. Tenía 11 años y entonces yo me acuerdo que estábamos en el recreo, estábamos en la escuela y a mí me gustaba mucho comer en el salón. Yo salía al recreo, pero yo iba a la cafetería, me gustaba mucho en ese tiempo comer las sopas instantáneas. Vendían ahí los vasitos de sopas instantáneas en 5 pesos y luego vendían un vaso de refresco en 5 pesos. Entonces yo llevaba 10 pesos destinados para comer, ¿no? Y ya lo demás me lo gastaba en otras chucherías, pero a mí me gustaba mucho comer eso. Entonces yo recuerdo que tenía yo 11 años, fui a la cafetería y venía yo con mi comida ya para entrar a mi salón. En ese momento sentí un golpe en la cabeza que me tiró pues toda la vida, ¿no? Habían unos niños que estaban jugando en el área, bueno, no era un área para jugar en sí, era como un patio frontal donde estaba mi salón, y ahí como las canchas las habían ocupado otros niños más, los más grandes de sexto, ellos estaban jugando en esa área. Entonces recuerdo que a mí me tocó ese balonazo. Nunca supe quién fue porque pues eran muchos niños, ¿verdad? Tampoco me puse yo a investigar. Pero en ese momento yo no perdí la vista, sino que pues ya pasó, y a los días yo empecé a notar, si de por sí mi vista no era muy buena, yo empecé a notar que mi vista como que poco a poco iba disminuyendo, ¿no? Yo era un niño que yo tenía que estar siempre al frente en el salón. Me ponían una banca hasta el frente de todas las filas porque yo así solamente podía ver las letras del pizarrón, ¿no? Pero después de ese momento, cuando yo recibí ese golpe, yo empecé a notar que poco a poco empezaba a ver menos. Recuerdo que yo las rayas de los cuadernos, ya ves que tienen unas rayas azules, yo ya no las veía, yo veía la pura hoja blanca. Entonces yo escribía y yo no veía lo que escribía. Y ya después de tiempo, recuerdo que sinceramente yo no les comenté a mis papás porque, porque no sabía realmente lo que pasaba. A lo mejor yo llegué a pensar, a lo mejor es cansancio, no sé, ¿verdad? A lo mejor se me va a pasar. Pero ya después cuando ya no vi nada, y ellos se dieron cuenta de que ya no podía ver, yo les dije, es que no puedo ver, o sea, no veo bien. Yo recuerdo, no perdí la vista total así de que veía oscuro, sino que yo ya no veía las cosas claras. Sí podía distinguir los colores y podía distinguir formas, pero ya no veía. Yo, por ejemplo, no podía reconocer a una persona a menos que me hablara. Y recuerdo que ellos me llevaron al doctor. Me llevaron al doctor, y el doctor dijo que tenía un coágulo en la... No, miento, perdón, dijo que había sido desprendimiento de retina. Y que tenían que hacerme una operación. Recuerdo que me operaron, yo la verdad me asusté mucho, me operaron y quedé bien, se puede decir. Pero ya no veía igual, o sea, ya no veía como antes. Si antes veía más o menos, ahora veía más menos que más, ¿no? Pero recuerdo que así seguí con mi vida, volví a la escuela y todo. Seguí así unos 2 años. Cuando cumplí 13 años, después de que cumplí 13 años, no recuerdo si pasó 1 mes o 2, no recuerdo. Yo recuerdo que estaba en la casa, no recuerdo exactamente cuál fue el chiste que me contaron o por qué me hicieron reír. Estaba yo con mi hermana y una tía y yo me acuerdo que me reí mucho, me reí muchísimo
y en eso sentí una cosquillita en el ojo, el que me habían operado, y después de eso empecé a ver borroso, pero en el instante, o sea, empecé a ver borroso y me asusté. Recuerdo que me puse a llorar porque pues sí, uno pues le da miedo, ¿no? Entonces mis papás llegaron y me llevaron al doctor, y el doctor me dijo, es que, recuerdo que les dijo a ellos, es que son secuelas de lo que él tuvo, ¿no? Me hicieron una operación porque creo que la retina se había desprendido otra vez. A partir de ahí, recuerdo que más operaciones, me hicieron como 4 operaciones, pero la retina no acabó de pegarse. La última operación que hizo el doctor, recuerdo que fue allá en Juárez, hay un lugar que se llama el Centro Médico de Especialidades, donde hay muy buenos doctores. Mi papá está pensionado por parte de su trabajo, y entonces yo tenía ese privilegio, ¿no? De que me podían operar ahí rápido. Entonces recuerdo que ahí me hicieron muchas operaciones, y la última operación que me hicieron, yo recuerdo que dijo el doctor, vas a quedarte así un tiempo. Me pusieron un parche y dijo, y cuando te quitemos el parche ya vas a poder ver, ¿no? Yo recuerdo que, sí, pues yo estaba esperando. Me dijo, quédate 15 días con ese parche, y le decía a mis papás, no le quiten el parche. Pasando los 15 días, ya se lo pueden quitar y ya va a poder ver bien, ¿no? Yo recuerdo que yo esperaba esos 15 días para poder salir otra vez con mis amigos, con mis compañeros, con mis hermanos. Y recuerdo que cuando me quitaron el parche, yo ya no veía nada, absolutamente nada. Y el doctor me dijo, no, dijo, lo que pasa es que está inflamada la operación, vamos a ponerte gotas. Y ven, cada ciertos meses tenía yo que estar yendo a que me revisaran, me limpiaran, y otra vez a la casa, ¿no? Hasta que, pues, como que al final nos cansamos. No sé si fue cansancio mío también. Yo dije, ya no quiero seguir yendo. Estuve así, yendo al médico como un año, 2 años creo que estuve yendo, a que me limpiaran, a que me revisaran, me dijeran, no, es que todavía está mal, está inflamada la herida. Y pues así pasó. Yo entendí y asumí esa realidad. O sea, yo dije, bueno, ya es lo que me tocó, ya voy a quedarme así para siempre, ¿no? Y empecé a acostumbrarme a asimilar lo que ya era yo, ¿no? Mucho tiempo estuve en cama. Yo estuve mucho tiempo en cama porque, pues, me dio como que la depresión, ¿no? De que yo no iba a tener una vida normal, se puede decir. Entonces yo recuerdo que yo me la pasaba acostado, nada más me levantaba a comer, pues a hacer las necesidades básicas. Y así me la pasé, sino que un día como que yo mismo pensé, dije, ¿por qué estoy así? O sea, yo no se ha acabado el mundo para mí, yo voy a seguir adelante. Recuerdo que me gustaba mucho la radio, escuchar mucho a los locutores, la música. Pues en ese tiempo yo del mundo, ¿verdad? Escuchaba otro tipo de música del mundo, pero era lo que a mí me ayudaba a estar conectado con lo demás, porque yo me aislé mucho, yo me aislé, yo ya no quería salir, pero después dije, bueno, pues tengo que seguir adelante, tengo que, pues, acostumbrarme a esta nueva vida. Y yo recuerdo que empecé oía yo mucho en la radio anuncios de centros de apoyo para que las personas ciegas pudieran estudiar, tener pues una vida diferente, ¿no? Y dije, pues yo quiero ir. Yo les rogué a mis papás que me llevaran a esos centros de apoyo, y sí, pues ellos me llevaron. Y ahí empecé a aprender muchas cosas. Empecé a aprender a leer y a escribir con las manos, lo que es la lectoescritura braille. Empecé a hacer muchas cosas. Aprendí a usar la computadora también. Eso fue ya de grande. Bueno, tenía como unos 16 años, recuerdo que fue cuando me llevaron a un primer centro, ¿no? Para empezar a aprender. Pero por muchas razones tuve que salirme de ahí. Y pues así fue mi vida hasta los 17 años, se puede decir. Y ahí fue donde aprendió. Fue cuando yo conocí. Sí, continúe usted, continúe. Ahí fue cuando conoció.
Digo, a los 17 años fue cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, que Dios llegó a mi vida en ese tiempo. Okay. Sí, bueno, creo que me había preguntado algo, ¿no? Sí, me le decía, ahí fue en esas escuelas fue donde usted empezó a aprender a leer braille. Sí. Okay. Sí, bueno, esa fue una que estaba cerca de la casa donde yo vivía. Y me permitió nada más aprender lo que era escritura braille, a leer, a escribir y a la computadora. También la aprendí, le sé un poco a la computadora, no tanto, pero sí, en ese momento. Pero ya después, yo ya como a los 21 años, yo entré a otro centro que estaba un poco más lejos, y ahí aprendí a hacer más cosas todavía. Aprendí lo que es a dar fisioterapia, masajes relajantes y todo eso. Aprendí yo desde niño siempre me ha gustado mucho lo de moldear cosas, ¿no? A mí me gustaba mucho jugar con plastilina y yo pues hasta se puede decir que pues era bueno para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo quería hacer muchas cosas cuando pues todavía podía ver. Y yo dije, a mí me gustaba mucho lo de escultir. Yo decía, pues yo quiero ser un escultor, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Dibujo, pintura, me gustaba mucho todo eso. Ahora sí que sabemos que nosotros tenemos nuestros planes, pero realmente Dios tiene sus propios planes para nosotros, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo vivía feliz, entre comillas, vivía feliz en el aspecto de que pues mis papás estaban conmigo, mis hermanos, mis hermanas, pero yo tenía no estaba feliz realmente, yo tenía un vacío, sentía como que no era útil para nada, o sentía que todos podían hacer algo y que todos tenían un buen futuro, y yo no, yo sentía pues esas cosas, ¿no? Imagínense, yo creo que en la adolescencia todos nosotros hemos pasado por muchas preguntas, por mucha rebeldía o por muchas otras inquietudes, ¿no? Ahora imagínese una persona que no ve, pues es más todavía. Entonces yo recuerdo que yo tenía mucho pesar en mí, en mi alma, en mi corazón, tenía en cierto modo tenía como raíz de amargura, porque yo decía, bueno, ¿y por qué me tocó vivir esto a mí? O sea, yo decía, ¿por qué tuve que ser yo, no? A veces hasta uno piensa egoístamente, porque decía yo, ¿por qué no le pasó a alguien más? Decía yo. Pero yo creo que eso es algo normal, que todo el mundo se llega a preguntar en alguna ocasión, ¿no? Cuando le pasan algunas cosas que uno no tiene el control. Pero Dios, en su infinita gracia, pues Dios, ahorita Él me hace entender muchas cosas. Sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios guía los pasos del justo y Él encamina sus sendas. Entonces yo a veces me pongo a pensar, digo, Señor, si todo esto que yo pasé fue para poder conocerte a ti, Señor, yo volvería una vez más a pasarlo otra vez. Si eso me va a llevar a ti, a este precioso camino, a este hermoso caminar cristiano, yo lo haría una y otra vez, porque realmente todo, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Así es. En ese tiempo a lo mejor yo no conocía a Dios como lo conozco ahora, pero sé que Dios a mí ya me conocía. Entonces, todo lo que me aconteció en ese momento fue para que yo estuviera a los pies del Señor en este tiempo, ¿no? En estos días. Hermano Martín, y nos iba a empezar a platicar cómo es que empieza a conocer de Dios usted. Fíjese, mi testimonio, bueno, como yo conocía a Cristo, yo he escuchado muchos testimonios, y testimonios muy bonitos, testimonios muy, muy impactantes, ¿no? De cómo Dios va y rescata a uno de cosas, de drogas, de otras creencias más oscuras, ¿no? Y cosas así. Lo mío fue algo tan, se puede decir, yo nunca me he considerado alguien tan interesante, ¿no? Pero yo pienso que Dios llama a sus hijos de diferentes formas.
a mí Dios me llamó con la música. Yo, como le digo, yo sí, cuando yo tomaba yo las clases y todo, yo salía, pero yo no tenía amigos, yo nada más salía y convivía con mis compañeros de ahí, de donde yo estudiaba, pero hasta ahí, yo no tenía contactos con nadie más que con mi familia. Pero recuerdo que a mí me gustaba mucho la música, pues del mundo, ¿no? Yo escuchaba de muchos géneros y a mí me gustaba, pero llegó un momento cuando yo tenía 17 años que esa música ya no me llenó, ya no me llenaba. Yo me acuerdo que yo era de los que se pasaba todo el día escuchando radio. Yo tenía mis discos, yo tenía, pues sí, en ese tiempo se usaban mucho los CDs, ¿no? Y yo tenía mis portadiscos, tenía mucha música de diferentes. Y recuerdo que llegó un momento en el que yo me harté de esa música, yo escuchaba y no me sentía a gusto, yo decía, es que yo quiero escuchar algo, pues algo más, algo diferente, pero yo en ese momento no sabía lo que quería en realmente. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo no sabía que lo que mi alma quería era la palabra de Dios, pero yo estaba seguro de que yo quería algo diferente, algo más. Entonces yo recuerdo que yo escuchaba la radio y le cambiaba de estación y luego cambiaba otra y luego ya me fastidiaba y apagaba la grabadora, me ponía a escuchar mis discos y me fastidiaba y apagaba el disco y así me la pasaba. Y recuerdo que una tarde, yo tenía 17 años, una tarde yo estaba escuchando música. En ese tiempo mi papá, él vendía discos, él vendía discos, en ese tiempo, le digo, fue como en el 2007, por ahí. Él vendía discos y a él le encargaban discos de diferentes cantantes y todo, ¿no? Y en una ocasión, yo recuerdo que llegué y le pregunté, oye, pa, ¿no tienes música nueva? ¿No tienes música nueva para escuchar? Es que, pues ya la música que tengo ya la escuché una y otra vez, ya no me gusta, ya no... Quiero escuchar algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y me dijo, mira... Dijo, tengo un disco, ahora sí que era un disco pero dice, pero es un disco de música cristiana, me dice. Y le digo yo, caray, ¿cómo? Dice, sí, dice, es un grupo de música cristiana, si quieres se lo preparo para que lo oigas, ¿no? Y yo recuerdo que me llevé el disco y lo escuché. A mí me gustaba mucho el rock en ese tiempo. Me gustaba mucho el rock, yo era no fan, pero me gustaba mucho esa música de rock, ¿no? Y yo recuerdo que el disco que mi papá me prestó era un disco de rock cristiano, vale la redundancia. Y yo recuerdo que lo escuché y me gustó, yo dije, órale, pues qué bonito, me gusta la música, pero no le puse atención a la letra. Pero hubo un canto de ese disco que me llamó la atención, que hablaba acerca del amor para una persona que está triste, que está deprimido, y el canto hablaba del amor, de que el amor de Dios llega y llega tarde o temprano, ¿no? Y yo dije, qué bonito, pero como que dije, pues estuvo bonito, pero pues no es lo mío, ¿no? Recuerdo que le devolví a mi papá el disco, dijo, ¿qué, no te gustó? Dije, pues es que sí está bonito, pero pues es que en la música cristiana pues no creo que sea lo que yo quiero, ¿no? Y así pasó el tiempo, yo seguía en lo mismo, seguía con la música que me fastidiaba, ya no quería escuchar la música. Y una tarde yo estaba escuchando radio, cambiando de estación, y llegué a una estación, allá en Juárez hay una estación cristiana que se llama Radio Manantial. Y recuerdo que yo nunca había escuchado esa estación, pero un día llegué ahí en esa estación y estaba ese canto. Yo dije, esta canción yo la he escuchado en algún lado, y le puse atención a la letra, y la letra algo pegó en mi corazón. Yo dije, bueno, entonces sí hay un Dios, o sea, sí Dios sí nos ama, y Él nos observa, y Él está esperando por nosotros, ¿no? Que uno vaya a Él. Y me conmovió mucho. Entonces yo dije, ¿dónde he escuchado este canto? Y me acordé, dije, es el disco que mi papá me prestó el otro día.
Ya me acuerdo que yo fui con mi papá y dije, oye, pa, le dije, el disco que me prestaste el otro día de cantos, ¿lo tienes? Dijo, sí, dijo, al último ya no lo quisieron, dijo, y ahí está. Dije, ¿me lo prestas? Y dijo, sí. Gracias a Dios en mi familia nunca, mis papás nunca nos han enseñado a ser burlones de otras creencias, no de otra religión en ese tiempo. No fue como que, ay, ya sí, ya vas a escuchar cantos de cristianos. No, o sea, él siempre fue de que, hijo, lo que tú quieras creer, tú eres libre de creerlo y nadie se tiene que burlar de ti por creer algo diferente, ¿no? Es lo que me enseñó mi papá en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo escuchaba el disco y cada vez me atraía más la música, los cantos, y yo lo seguía escuchando, pero como que había una pelea, ¿no? Yo decía, bueno, pues está bonito, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya le devolvía el disco, pero después yo iba y ya sabía dónde lo guardaba, y yo lo iba en la noche, lo escuchaba, y luego lo dejaba otra vez, y así, como que estaba esa pelea en mi interior, ¿no? Pero mi alma quería algo más, ya no quería pues lo del mundo, quería algo más, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo empecé a escuchar más la radio cristiana y empecé a encontrar que había más radios cristianas y a mí me gustaba mucho, yo escuchaba los cantos, escuchaba las predicaciones ahí en mi casa, yo solo, con mis audífonos, y recuerdo que en los programas los locutores que eran cristianos decían, necesitas consuelo, necesitas a Dios en tu vida, ora, y ahí aprendí yo a orar. Yo escuchaba cantos y yo escuchaba los programas y yo oraba, Señor, yo necesito liberarme de todo esto que tengo en mi corazón, ¿no? En mi alma. Yo tengo mucha tristeza, tengo resentimiento, tengo en cierto modo tengo odio por esto que me pasó, que yo tenía muchas cosas, ¿no? Y yo sentía que Dios me hablaba y me iba limpiando y me iba diciendo que había algo mejor, que soltara todas las cosas. Y yo recuerdo que yo empecé a escuchar cantos y yo empecé a decirle a mi papá, oye, pa, me consigues este canto, mira, es que ya me conseguía los cantos y yo empecé a hacerme de cantos. Yo en ese tiempo yo no sabía tocar una guitarra, yo no sabía cantar. Bueno, no es como que sepa ahorita cantar mucho, ¿eh? Pero en ese tiempo en mi vida yo pensé que iba yo a tocar un instrumento, sino que 2 años estuve yo así, buscando de Dios a través de los cantos, de los programas de radio. Yo me acuerdo que en los programas decían los locutores o los hermanos que hablaban por teléfono, vamos a tener una reunión en nuestra iglesia, se va a poner muy bonito y que Dios se mueve. Y yo decía, órale, yo decía, ¿qué se sentirá ser parte de una iglesia? No, en mi corazón yo anhelaba, yo decía, ¿qué se sentirá ser parte de una iglesia y estar ahí cantando? Y eso yo lo imaginaba y decía, ha de ser muy bonito. Pero yo decía, pero pues yo no creo poder porque yo no puedo ver, o sea, ¿cómo voy a salir yo a un lugar, a una iglesia? Y en ese tiempo, estuve yo 2 años así. Cuando cumplí 19 años, mi familia pasó por una etapa muy, muy oscura, ¿no? Hubo muchos problemas en mi casa, problemas fuertes, problemas muy, muy feos. Y mi refugio era eso, mi refugio era la palabra de Dios, eran los cantos, eran los programas. Yo recuerdo que me ponía mis audífonos, me ponía a escuchar cantos, me ponía a escuchar las predicaciones y yo me desconectaba de todos los problemas. Ese era mi refugio, ese era donde yo me sentía feliz, donde yo sentía realmente que había algo más, ¿no? Dice el mensajero, ¿no? Hablando de Elías, cuando él estuvo siendo perseguido, dijo, él encontró un árbol, dice, ese fue su refugio. Y yo me acuerdo, digo, pues Dios fue mi refugio en ese tiempo para esos problemas que habían. Y recuerdo que en el 2009 a mis papás los invitaron a una iglesia, unos hermanos, los invitaron a la iglesia del hermano Jacobo Rodríguez allá en Ciudad Juárez. Y ellos dijeron, no, pues vamos a ir. Y me dijo mi papá, oye, hijo, es que me están invitando a una iglesia, ¿cómo ves? Y yo, sí, pa, sí, vamos, ¿no? Y yo bien contento. Yo recuerdo que fuimos a la iglesia
Y a partir de ahí yo dije, yo quiero seguir viniendo, ¿no? Yo quiero, Dios me habló, yo recuerdo que Dios me habló, hicieron llamado al altar, y Dios me tocó muy, muy bonito, y yo digo que cuando Dios toca realmente a alguien que está dispuesto a ser tocado por Dios, a ser limpiado, yo recuerdo que cuando yo me levanté de ese altar, yo sentía tan bonito, una ligereza que nunca antes había sentido. Yo sentía que me habían quitado un gran peso de encima. Cuando Dios me tomó y me limpió de todas esas cosas que yo traía. Y a partir de ahí, yo quise servirle a Dios. Yo dije, Señor, si tú me has traído a esta iglesia, a este momento, Señor, yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y yo dejé todo, porque yo tenía un batallar en mi corazón, ¿no? Yo escuchaba mis cantos, pero como yo tenía muchos discos del mundo, cuando se acababan mis cantos, yo seguía poniendo las canciones del mundo. Pero cuando yo me entregué al Señor y el Señor me quitó todo eso, yo llegué a mi casa, recuerdo que llegué a mi casa y yo empecé a tirar mis discos, yo empecé a regalar a algunos otros que, este yo lo quiero, no, que yo dámelo, y yo dije, sí, agárrenlos. Pero yo todo lo demás, yo me deshice de todo, dije, Señor, yo te voy a servir, Señor, y pues yo, hasta ahorita, gracias a Dios, Dios me ha permitido pues seguir adelante sirviéndole a Dios, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito. Digo, mi testimonio a lo mejor no es tan fantástico, tan, ¿cómo se dice? Tan increíble, pero a mí es como Dios me llamó, y a mí me gusta mucho porque gracias a Dios me dio un gusto por la música, por los cantos. Yo ahorita, gracias a Dios, estoy sirviendo en la alabanza aquí en la iglesia donde estoy, de mi pastor, el hermano Pablo Escalante, que también es mi suegro, por gracia de Dios, y pues aquí estamos sirviéndole, pero fue a través de que Dios me llamó a mí por medio de la música. ¿Y cuándo es que aprende a tocar guitarra, hermano? Aparte, bueno, y con esto le voy a preguntar también, ¿qué otros instrumentos toca aparte de la guitarra? Fíjese, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia del hermano Jacobo, pues estuve ahí mucho tiempo sentado. Yo recuerdo que a mí me gustaban mucho los cantos, me gustaba mucho escuchar. A mí me llegó a gustar tanto ir a la iglesia los domingos que yo no quería que se acabara el domingo. O sea, yo era de los que se quedaban hasta tarde, hasta que todos se iban, yo me quedaba ahí cuando ya empecé a conocer a los hermanos, ¿no? Porque antes, pues no, antes terminaba el servicio y nos íbamos. No había esa confianza todavía, porque era gente que yo no conocía, y pues yo pues no podía ver. Entonces mi mamá decía, no, pues cómo te voy a dejar aquí, ¿no? Pero ya cuando empezamos a conocer a los hermanos, hasta yo me quedaba, pues yo aquí me quedo, yo al rato me lleva alguien, ¿no? Gracias a Dios, Dios puso a hermanos muy, muy buenos en el camino, que me ayudaron mucho, que muchos de ellos fueron mis ojos en la iglesia. Me ayudaban, me guiaban, me traían de aquí para allá, y yo siempre he estado agradecido con ellos. Yo recuerdo que el hermano Jacobo, él hacía servicios juveniles los sábados. Yo no iba a los servicios juveniles por lo mismo que ya le había comentado. No había esa confianza de que mi mamá dijera, no, pues es que sí ve, no, o sea, ella como que me sobreprotegía mucho, ¿no? Ya, pues así son todas las mamás, ¿no? Y más a alguien que no puede ver, ella decía, no, pues es que cómo te voy a dejar que vayas con ellos, mira que no los conocemos. Pero cuando yo empecé a hacer mucha amistad con algunos jóvenes de ese tiempo que estaban cuando yo llegué, ellos me llegaron a invitar mucho a un joven. Hasta ahorita yo le tengo mucho aprecio, mucho agradecimiento, que él me llamaba y me decía, oye Martín, vamos a ir los jóvenes a la iglesia, ¿cómo ves? ¿Quieres ir? Yo paso por ti. Y yo, no, sí, claro que sí, y yo pues feliz, ¿no? Y recuerdo que yo iba y uno de esos servicios, el hermano Jacobo predicó y dijo, hablando de la juventud, dijo, a veces estamos esperando que Dios obre un milagro en nuestra vida. Dice, pero realmente nosotros muchas veces cometemos ese error de que le pedimos algo a Dios
y nos sentamos a esperar. Dijo, y estamos ahí esperando a que Dios haga algo. Dice, pero realmente, dijo el recuerdo que dijo, realmente esperar no es estar sentado. Dijo, esperar es estar activo, sirviéndole a Dios. Y yo dije, Señor, yo recuerdo que dije, Señor, es cierto, yo estoy esperando mi vista, Señor. Yo no sé cuándo tú lo vayas a hacer, pero, Señor, pero mientras tú lo haces, Señor, yo quiero servirte de alguna forma. Señor, mira, yo no puedo andar acomodando sillas, yo no puedo andar barriendo la iglesia, para empezar no sé ni cómo es aquí, yo no puedo servirte, Señor, pero, Señor, tú dame algo en lo que yo te pueda servir. Lo que sea que tú me des, Señor, yo te quiero servir en donde tú me pongas. Esa fue mi oración. Y recuerdo que así pasó ese sábado, yo seguía yendo a la iglesia, y recuerdo, fíjese, cómo Dios va poniendo todas las cosas en su lugar, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión mi papá estaba yo en la sala, y estaba mi papá, y había un amigo de mi papá, era un muchacho, y él llevaba una guitarra, él no es cristiano, pero él llevaba su guitarra, y me acuerdo que se puso a tocar, estaba tocando un arpegio muy bonito, y me acuerdo que yo le dije, oye, le dije, ¿tú estás tocando eso? Me dijo, sí, ¿te gusta? Le dije, se escucha bonito. Y ya, y me acuerdo que él se acercó y me tocó el hombro y me dijo, el hecho de que tú no veas no significa que no puedas tú aprender a tocar un instrumento, me dijo. Le dije, ¿tú crees que yo pueda? Dijo, ¿quieres aprender? Le dije, sí quiero. Dijo, bueno, yo te voy a enseñar a tocar la guitarra, me dijo. Y hasta la fecha él y yo somos muy buenos amigos. Él no va a la iglesia, ¿verdad? Pero seguimos teniendo una bonita amistad. Él fue mi maestro, él fue mi primer maestro de guitarra. Él me enseñó la guitarra. Me dijo, híjole, la verdad, dijo, no sé cómo enseñarte, dijo, porque pues es que yo nunca le había enseñado a alguien que no ve. Y le dije, bueno, tú nada más tú dime cómo se hace aquí las pisadas y esto y que el otro. Dije, yo me encargo de lo demás. Pues yo ya sabía leer braille y escribir, entonces yo, como podía, yo iba apuntando todo lo que él me decía y yo iba repasándolo. Yo no tenía guitarra, pero llegó un momento en que él me decía, mira, te voy a dejar mi guitarra para que tú ensayes. Recuerdo que a esa pobre guitarra yo, pues como yo no sabía del cuidado de un instrumento, yo le tumbé le llegué a tumbar las clavijas, se las tumbé y él pues no se molestó, él nada más las reemplazó y dijo, bueno, hay que tener más cuidado, ¿no? Pero me acuerdo que la dejé sin clavijas a la pobre, era una valenciana, una guitarra española. Y me acuerdo que cuando ya él me enseñó los acordes principales, me enseñó los círculos, me enseñó los menores, los sostenidos. Cuando ya me terminó, me dijo, mira, dijo, yo ya no te puedo enseñar más porque ya no sé más. Dijo, ya con esto que yo te enseñé, me dijo, depende de ti. Dijo, tú saca los cantos. Yo recuerdo que yo empecé a sacar muchos cantos. Cuando uno empieza con el amor, ¿no? a Dios, uno quiere hacer muchas cosas. Yo me acuerdo que yo me la pasaba con la guitarra todo el día y toda la noche sacando cantos, sacando cantos, que me gustaba un canto y yo lo sacaba y así. Y así fue como yo aprendí a tocar la guitarra con este amigo. Y yo me acuerdo que yo empecé a presentar cantos especiales en los servicios. Y yo empecé a tocar la guitarra, pero yo tocaba cantos especiales nada más. Y recuerdo que en una ocasión, creo que había pasado un año después de que yo aprendí, cuando llegaron los músicos de la iglesia y me invitaron a formar parte de la alabanza. Para esto, yo antes de eso también había un hermano ahí de la iglesia que él estaba haciendo un mariachi cristiano ahí dentro de la iglesia y me invitó. Yo me acuerdo que yo esa vez nada más fui para que me enseñara un canto, porque él sabe mucho de guitarra, entonces yo fui para que me enseñara a tocar unos acordes que yo necesitaba para un canto y salí ahí siendo del mariachi. Me invitó al mariachi que él tenía, me enseñó a tocar la vihuela. Es un instrumento que se toca en el mariachi. Y ya después con el tiempo aprendí a tocar también el guitarrón, que es otro instrumento que es como el tololoche, ¿no? Que le dicen. Entonces yo ahorita, yo
así de tocar, de que yo puedo tocar, pues es la guitarra, el guitarrón y la vihuela, es lo que puedo tocar. Les sé un poco al piano, pero solamente sé lo básico, ¿no? Lo que son las pisadas y eso, pero aún no me animo a tocar un piano como tal. Ahora sí que ahorita mi fuerte es la guitarra, pero pues le digo, hermano, es gracias a Dios. Yo creo, porque yo desde que yo le pedí a Dios esa oración sincera, yo le dije, Señor, yo te quiero servir de alguna forma, y Él me respondió. Yo pienso que Él me respondió, porque yo antes ni se me pasaba por la cabeza cantar o tocar un instrumento, pero cuando yo le pedí a Dios esa respuesta que Dios me dio, y dije yo, esto lo tengo que usar para Dios, o sea, este talento que Dios me está dando, yo lo voy a usar para su obra, para servirle, no lo voy a usar para otra cosa. Y hasta ahorita, pues ya me ha metido con es que Dios dio para su servicio de Él. Gracias a Dios, hermano. Qué bueno, qué maravilloso testimonio nos está dando, hermano. Y esto aún no termina, ¿eh? Estamos, la verdad, vamos empezando. Hermano, yo quisiera preguntarle ahora, ¿cómo conoció a la que hoy es su esposa? Ok, fíjese, yo siempre fui de la mentalidad, bueno, yo creo que es un sentir que Dios me puso, ¿no? Yo siempre fui la mentalidad de que yo no quería andar probando con una muchacha o con otra. En el mundo se ve mucho eso, ¿verdad? De jóvenes que tienen una relación, luego no funciona y van con otra, y viceversa, ¿no? Las muchachas con un muchacho. Yo siempre dije, Señor, yo me voy a guardar todo eso. Yo quiero que a la mujer que yo le pida de noviazgo, que sea este muchacho anduvo con tal hermanita y tal hermanita y tal hermanita. No, yo siempre tuve esa mentalidad. Entonces yo en la iglesia donde yo estuve, por gracias a Dios, yo unas que conocí fueron muy buenas amigas, fueron mis hermanas, y tuvimos una amistad muy bonita. Entonces, que a lo mejor yo no era para estar con nadie, porque yo siempre pensé que en la condición en la que yo estaba, pues sería difícil que alguna muchacha se fijara en mí, ¿no? Porque pues iban a haber muchas cuestiones, ¿no? La economía, el que no podía yo trabajar u otras cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si es así, Señor, pues no, yo decía, no, pues está bien. O sea, yo llegué a un momento en el que yo me gustó tanto, se puede decir que la soltería, que yo no pensaba en tener ya una relación con alguien. Yo decía, bueno, si me quedo soltero, pues así me quedo, ¿no? Yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Pero Dios, como le digo, Dios tiene otros planes para nosotros. Nosotros disponemos, nosotros planeamos, nosotros decimos, pero al final de cuentas el que tiene la última palabra es Dios, ¿no? Y entonces yo recuerdo que sí, como hombre, como joven, uno sí llega a tener sus desilusiones, ¿no? Porque uno llega a pensar, bueno, esta muchacha me agrada, ¿no? A lo mejor podría yo pensar en tener algo con esta persona, pero hasta ahí. Pero cuando yo conocí a la que es mi esposa, por gracia de Dios, yo sentí algo muy bonito, sentí algo muy precioso, porque ella por gracia de Dios, ella también canta y también toca un instrumento, toca 2 instrumentos ella. Ella toca la guitarra y el piano. Entonces yo recuerdo, yo a ella la conocí en el 2018, en una de las reuniones que hace el hermano Jacobo allá en Juárez. En ese tiempo, a mí me pusieron a cargo de la música. Y yo recuerdo que
que andábamos pues bien ocupados. Yo en las reuniones casi nunca tuve chance de conocer a alguna joven, porque nosotros somos de lo que en las reuniones andábamos movidos, ¿no? En la alabanza, y yo en ese tiempo andaba en un mariachi también, entonces era raro que en una reunión pudiéramos estar pues conviviendo bien con los jóvenes, porque nosotros siempre andábamos que preparándonos para los dramas. Ya ves que en los dramas que hace Cobo claro. o la música, la alabanza, ensayando en el mariachi, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues no, o sea, si Dios va a traer a una persona, Dios me va a dar el momento, ¿no? Yo siempre tuve ese pensar. Ahora sí que uno no tiene uno que forzar las cosas, Dios es el que tiene el control. Entonces yo recuerdo que esa vez que me pusieron a cargo de la alabanza, pues habían los cantos especiales, ¿no? Entonces yo recuerdo que nosotros íbamos llegando a la iglesia, íbamos dos jóvenes y yo, y en eso había unos hermanos y nos presentaron unos jóvenes que venían de Durango. Entonces yo recuerdo que las saludamos, ahí fue donde yo conocí a la que es mi esposa ahorita, nos saludamos y todo, y como que en ese momento hubo algo muy bonito, porque nos pusimos a platicar y concordamos en muchas cosas, ¿no? La música, sobre todo, la alabanza, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa reunión la conocí a ella, y en esa reunión hubo una conexión especial más que con cualquier otra persona, ¿no? Con la que yo haya convivido, ¿no? Yo recuerdo que nosotros empezamos a cantar, empezamos a tocar la guitarra en el descanso de la iglesia. Ya ve que entre reunión se hacía como un descanso, ¿no? Y yo me acuerdo que nos pusimos a tocar canto tras canto, tras canto, tras canto, y yo pues no quería que se acabara ese momento. Pues tristemente sí, se acabó el momento, tuvimos que irnos, pero yo en mi pensar, yo dije, esta muchacha es diferente. Esta muchacha es diferente a las que yo he conocido. Tiene algo que me llama la atención, ¿no? Y yo empecé a ver quién era, ¿no? Porque pues yo se me hace un poco difícil conocer bien a una persona, porque pues a veces nada más los oigo, pero no identifico bien. Pero yo dije, voy a preguntar, ¿no? Y ya me dijeron, no, pues es una hermana que se llama Ruth, y así, ¿no? Yo recuerdo que yo dije, bueno, sí me agrada esta muchacha. O sea, tengo que conseguir su número, o sea, que no se quede así nada más, porque si se va y ya no voy a saber yo nada de ella, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo quería conseguir su número, y sí platicamos otras veces durante la reunión. Pues ella me pidió lugar para pasar a tocar un canto, y nosotros, a pesar de que ya no había lugar, hicimos pues casi lo posible para que ella pudiera entrar y tocar su canto especial, que por gracia de Dios sí pudo. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, tengo que conseguir su número, le quiero preguntar su número, pero yo era muy, yo nunca fui muy, ¿cómo se puede decir? Muy seguro, ¿no? En muchas cosas, tenía mucha inseguridad por lo mismo de mi condición, ¿no? Yo decía, bueno, es que a lo mejor ella nada más me está hablando por nada más por educación, o nada más por una amistad, ¿no? Pero yo sí quiero conocerla más. Pero yo no le pude pedir su número, no le pude pedir su número, porque yo pues le digo, no tenía esa seguridad. Dije, no, pues a lo mejor se lo pido y no me lo va a dar, ¿no? Ya ve, uno se hace muchas ideas uno mismo. Yo no sabía que ella también estaba pensando lo mismo de mí, porque ella ya después platicamos y ella me dice, es que yo también sentía lo mismo por ti, pero pues tampoco te iba a decir, me dice. Pero en ese momento yo decía, bueno, pues le voy a pedir su número. Pasó la reunión y yo no le pedí su número, y ella se fue. Se regresaron ellas aquí a Durango. Pero después, por obra de Dios, yo digo, Dios siempre pone todas las cosas, ¿no?
uno de mis amigos en ese tiempo, un joven, estaba platicando con ella y me dijo, oye, estoy platicando con esta muchacha. Y yo, ¿en serio? Sí. Y ya, ¿no? Que sí se acuerda de ti, que esto y que lo otro. Y dije, y yo recuerdo que dije, no, pues me voy a armar de valor. Le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, pídele su número, dile que es para mí. O sea, yo quiero platicar con ella. Y ya le dije que si a ella no le molestaría que yo le hablara. Y ella me dijo, no, o sea, y ella me dio su número. Y yo le recuerdo que ese mismo sábado le hablé para saludarla, según yo, ¿no? Para saludarla y lo que era un saludo de 1 minuto, 2 minutos, se hizo 1 hora. Estuvimos platicando mucho. Y así fue como yo la conocí a ella. Nosotros nos empezamos a conocer, empezamos a hablar por teléfono, empezamos a hablar de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba, pues de Dios. Nuestras pláticas siempre eran mucho hablando de las cosas de Dios, ¿no? Con ella podía yo hablar de muchas cosas, pero siempre Dios era el centro, y eso yo creo que es algo muy importante en una relación, que Dios siempre sea el centro, porque a veces pues nos ponemos a hablar de muchas cosas, ¿no? De cosas, de esto y que lo otro, pero a veces en las conversaciones ya mucho no se habla mucho de Dios. A veces yo a veces he conversado con gente que hablamos de muchas cosas y luego ya me ponen DTV, ¿no? Y ya, es lo único que a veces ponen de Dios. Pero no, o sea, a mí sí me gusta hablar de Dios. O sea, sabemos que tampoco uno va a ser religioso, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene que ser el centro. Y eso es lo que me gustaba mucho de ella, que nosotros hablábamos de muchas cosas, reíamos, contábamos experiencias graciosas, pero siempre era con un enfoque de hablar de Dios siempre. Y Dios me permitió conocerla. Le digo, Dios, yo me acuerdo que cuando yo la escuché cantar a ella, yo en mi corazón dije yo, esta es la voz que yo necesito, es la voz que me hace falta a mí. O sea, ella es la mujer que yo necesito, que es lo que me va a complementar. Es lo que yo sentí. Y hasta ahorita lo sigo sintiendo, yo cada vez más lo siento. Y por gracia de Dios, fíjese, Dios me permitió hacerme su amigo, y luego nos permitió que empezáramos a sentir algo más, y me permitió, por gracia de Dios, poder conquistarla, ¿no? Y es algo muy bonito cuando tú encuentras a la persona correcta, cuando Dios te la envía sin que tú la andes buscando por acá y por allá, y decepciones a una y desilusiones a otra, o viceversa, ¿no? Cuando todo se lo dejamos a Dios para que Dios se encargue, Dios puede hacer cosas tan bonitas. Por gracia de Dios, ya llevamos 5 años de casados. Sí, pues tenemos a veces dificultades como todo matrimonio, pero siempre Dios es el centro, ¿no? Dios siempre es nuestro sustento, y Dios nos ayuda siempre en cualquier situación, y eso es lo bonito, ¿no? Que Dios siempre sea lo principal. Ahora, hermano, ¿cómo es que usted llega a ministrar? Porque ya lo he visto yo en algunas ocasiones por ahí en que usted ha estado ministrando. Obviamente, primero yo creo que se hizo director de alabanzas, ¿verdad? Pero nos podría platicar esa parte. Sí, claro que sí. Fíjese, yo la verdad, dentro de mis planes nunca fue estar detrás de un púlpito predicando. Yo nunca me vi como un predicador. De hecho, muchas veces el hermano Jacobo, el pastor Jacobo, me llegó a preguntar, oye Martín, ¿y no te gustaría predicar algo, hablar algo? Y yo siempre dije, no, pastor, la verdad no, o sea, no siento que sea lo mío. Yo siempre tenía como que ese pánico, ¿no? De que, híjole, no, o sea, ¿qué voy a decir o qué voy a hacer yo ahí? Yo siempre estuve muy cómodo en la alabanza. O sea, en la alabanza para mí era lo más cómodo. Yo me paraba en el púlpito. Bueno, allá en Juárez, los domingos yo llegué a dirigir, creo que nada más una vez. Pero no sé, yo me sentía más a gusto dirigiendo entre semana, en los servicios de hogar. Me gustaba mucho, y ese era como mi
mi zona de confort, ¿no? Y dice, no, yo aquí estoy a gusto. Y cuando el hermano Jacobo me preguntaba, me decía, yo le decía, no, pastor, yo la verdad, yo estoy bien así, yo no, pues no quiero predicar, no siento que sea lo mío, yo decía. ¿Y qué pasó después? Me casé, por los planes de Dios nos vinimos aquí a vivir, me vine a vivir aquí con mi esposa, de aquí es ella, de aquí es de Durango. Yo, en mi corazón, yo quise venir a vivir aquí porque yo vi que aquí había necesidad. No porque yo fuera alguien importante, sino yo decía, es que yo quiero ir a apoyar allá en lo que yo pueda. Yo quiero ir a apoyar, yo le decía a ella, es que yo quiero ir yo cuando nos casemos, yo quiero vivir allá, porque yo siento apoyar allá al pastor, a tu papá, yo siento apoyar en lo que yo pueda, es lo que yo siento, es lo que yo quiero. Y ella me decía, ¿estás seguro? Yo, sí, o sea, sí, yo quiero vivir allá. Y por gracia de Dios nos permitió, nos casamos en el 2019, a principios del 2020 fue cuando ya me vine a vivir aquí, nos casamos en diciembre, el 28 de diciembre nos casamos aquí mismo, y aquí ya yo me quedé, ¿no? Y recuerdo que yo sí, o sea, yo dirigía, el pastor me dijo, no, pues aquí usted ayúdenos en la dirección. Yo, sí, claro que sí. Aquí había otro dirigente, bueno, hay otro dirigente que es el esposo de mi cuñada, él también dirige los miércoles, ¿no? Y ya nos rolábamos los días, ¿no? Pero en una ocasión se enfermó, el pastor se enfermó y era un miércoles, nosotros tenemos aquí los servicios los miércoles y los domingos, y me dijo, hermano, dijo, ¿sabe qué? Dijo, me siento muy, muy mal, me dijo, la verdad sí me cuesta trabajo estar parado, dijo, ¿cómo ve? Si mañana usted nos habla de algo, nos habla una palabra, usted póngase en manos de Dios y que Dios le dé algo, me dijo, pero no me dijo de que tienes que hacerlo, dijo, ¿cómo ve? ¿Sí le gustaría? Y le dije, mire, pastor, le dije, la verdad, yo no siento que predicar sea lo mío, pero le dije, pero yo vine aquí a apoyar en lo que se necesite. Sí, le dije, pues yo sí, yo mañana me hago cargo. Dijo, no tiene que ser algo así, tan así. Dijo, usted hable lo que Dios le dé, usted póngase en oración y hable lo que Dios le dé. Y yo me acuerdo que dije, sí. Dijo, al cabo, nomás va a ser por este miércoles de que pues yo no me siento bien para mañana. Le dije, no, sí, pastor, claro que sí. Y recuerdo que yo me preparé, pues le oré a Dios, me preparé y dije yo, pues ¿qué voy a hablar? Pues si yo no soy predicador, o sea, ¿qué voy a decir? Y entonces Dios me dijo, bueno, pues tu testimonio. Dije yo, pues voy a hablar de mi testimonio, lo que Dios ha hecho conmigo hasta ahorita. Y yo me acuerdo que hablé de la predestinación, pero enfocándola en mi testimonio, ese miércoles. Pues eso fue hace 5 años. Y me acuerdo que me dijo, ya después me dijo el pastor, me dijo, hermano, dijo, ¿sabe qué? Dijo, a los hermanos les gustó mucho su forma de hablar, forma de predicar muy, muy sencilla. Dijo, ¿cómo ves si para el miércoles avienta otro tema? Y yo dije, pues sí, le dije, está bien. Le dije, pues sí, pues otro miércoles más, ¿no? Y pues, por gracia de Dios, ahorita ya son 5 años y sigo ahí, pues me dan ese lugar para hablar palabra de Dios. Así que sabemos que nosotros no vamos a decir nuestro propio pensamiento ni nuestras ideas, sino pura palabra, ¿no? Y pues gracias a Dios a los hermanos pues lo han me han aceptado en ese aspecto, y pues ahora sí que lo estamos haciendo por obediencia y también por amor al pueblo. Yo no me considero un predicador como tal, pero si Dios nos está poniendo en ese lugar, pues tratar de desempeñarlo lo mejor que podamos, ¿no? Y así es como yo tengo ese lugar, o sea, ministrando, hablando de la palabra de Dios. Bueno,
Pues la verdad, hermano, me he quedado con un muy buen sabor de boca con esta plática. Tiene usted una plática, una manera. Ahora entiendo cuando usted está diciendo que la iglesia, los congregantes le dijeron al hermano Pablo que que les había gustado cómo les había hablado. Yo lo entiendo por qué. Tiene una manera usted de llevar la plática que lo atrapa a uno en la conversación. Le agradezco mucho su tiempo, hermano. Salúdeme mucho a su esposa, salúdeme mucho al hermano Pablo. Esperemos muy pronto estar por Durango y saludarle de mano. La verdad, a mí me dio mucho gusto conocerlo cuando estuvo por acá en La Popular. Me dio mucho gusto estrechar su mano y conocerlo en persona, ¿verdad? No, igualmente, hermano, como le decía al principio, muchas gracias por permitirme este espacio, por considerarme para hablar aquí delante pues de los hermanos que van a estar viendo esto, ¿no? Pues más que nada, esperando que sea de bendición para alguno que esté escuchando, que piense que a lo mejor Dios no lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Pero si Dios toma en cuenta a una persona que no puede ver, que estaba ahí aislado de la gente, yo creo que Dios nos toma en cuenta a todos, ¿no? Solamente hay que pedir la dirección de Dios y que nos mueva y nos dé el lugar que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es. Y pues también saludos a todos los que están. Así es, hermano. Pues yo creo que si alguien no es bendecido después de esta plática, yo no sé con qué pueda bendecirse y pueda animarse a seguir adelante en esto. Le agradezco mucho su tiempo, hermano. Le agradezco mucho a las personas que llegaron hasta este punto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Una vez más, les pedimos compartan, denle like y escríbanos ahí en los comentarios qué les pareció esta plática que tuvimos con el hermano Martín Méndez, director de alabanza y predicador en el tabernáculo de Durango, de Amor de Dios, hermano. Discúlpeme que... Amor de Dios. Sí, ¿verdad? Amor de Dios. Sí. Un saludo para el pastor, el hermano Pablo Escalante. Amor de Dios, sí. Muchas gracias a todos, hermanos. Despídase, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber escuchado este testimonio. Que Dios les siga bendiciendo y que Dios les siga ayudando en cualquier área de su vida. Dios les bendiga. Y muchas gracias a usted, hermano Saúl, también. Dios le bendiga mucho. Esperemos vernos pronto, hermano Martín. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Dios les bendiga. Shalom.